Listo. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Ángulos notables. Espero que hayan traído la tablita que les pedí que hicieran o que la hayan impreso, por fin, porque va a ser importante. Van a ir apuntando ahí unos ángulos que ya tienen en la parte superior de la tabla. ¿Y qué ángulos van a ser esos? Bueno, en el examen les van a pedir las razones trigonométricas de ciertos ángulos. Si ustedes revisan la tabla, yo les puse unos ángulos en la parte superior. 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 y 180. Y después ángulos 270 y 360. Todos estos ángulos son notables, son importantes. No se los van a aprender uno por uno, pero sí tienen que saber cómo sacarlos, cómo deducirlos. Entonces, se utilizan tres técnicas para deducir los ángulos de acuerdo a la forma geométrica que van a usar. Los primeros que vamos a ver son las razones trigonométricas para los ángulos 0, 90, 180, 270 y 360. ¿Por qué estos en especial? Porque son los que representan a los ángulos del eje coordinado, del plano cartesiano. ¿Sale pues? Ahorita retomamos un poquito este tema. Para poder encontrar estos ángulos, la razón trigonométrica de estos ángulos, vamos a hacer uso de algo que se llama el círculo unitario, que es un círculo con radio 1. ¿Vale pues? Círculo con radio 1. Es una circunferencia más bien. A través de él podemos encontrar el valor de los ángulos notables 0, 90, 180, 300, 270 y 360 para las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, etc. Lo más importante de estos ángulos es que tú sepas cómo sacar las razones trigonométricas de seno y de coseno. A partir de ellas tú puedes deducir las otras 6. Entonces, supongamos que esta es una circunferencia con radio 1. ¿Qué quiere decir esto? Esta circunferencia, permítame un momento, se me olvidó esta cosa, ahí está. Buenas noches, Aldo, buenas noches. Esta circunferencia, ¿qué es el radio en primera? Es la distancia que hay desde el centro de la circunferencia hacia cualquier punto de ella. Esa distancia siempre es la misma. No importa en qué dirección tú estés abriendo el radio. No importa, la distancia siempre será la misma. Entonces estamos nosotros usando un círculo con una característica especial. Este círculo tiene un radio de magnitud 1. No importa el ángulo de inclinación del radio, siempre se va a mantener la característica de que sea de magnitud 1, de una dimensión. ¿Sale y vale? Entonces, ustedes pueden ver algo interesante. Si nosotros empezamos a desplazar el radio desde este punto en el sentido contrario de las manecillas del reloj, se pueden formar triángulos. ¿Sale y vale? De aquí a aquí, este es un triángulo. Puede ser que tú subas un poquito más. Y también está formando un triángulo. ¿Sale y vale? A lo mejor tú te encuentras de este lado. Entonces tú puedes formar un triángulo aquí. A lo mejor tú estás de este lado y puedes formar un triángulo de esta manera. ¿Sale y vale? Estos triángulos no son cualquier tipo de triángulo. Son triángulos rectángulos. Siempre se forman triángulos rectángulos. No importa la abertura que tenga el radio. No importa en qué posición se encuentra el radio. Siempre se están formando triángulos rectángulos. Esto es importante, ¿por qué? Porque a partir de esta característica que tiene la circunferencia,
de formar triángulos rectángulos a partir de su radio, podemos nosotros deducir este tipo de ángulos. Si ustedes se fijan, cuando se traza un radio, se forma un ángulo de abertura. No importa la posición en la que esté el radio, siempre se forma un ángulo de abertura. ¿Sale? ¿Puede? Esto es importante que lo sepan. El ángulo de abertura siempre se cuenta en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Siempre, siempre, siempre. Si tú estás hasta acá, entonces tendrás que darle casi toda la vuelta a la circunferencia para saber cuál es su ángulo. Lo puedes hacer de esa forma, o también puedes tomar el ángulo desde su punto más corto, desde su abertura más corta. Por ejemplo, de este lado. ¿Ok? Esto es importante que sepan que lo pueden hacer. Van a cambiar los valores cuando calculemos, por ejemplo, el seno del ángulo. Va a cambiar si tú lo estás calculando en abertura completa o en su abertura más corta. Entonces, vamos a revisar ahorita qué valores tendrían las razones trigonométricas para estas aberturas especiales. Nosotros siempre empezamos a contar a partir del eje X positivo. El sistema cartesiano tiene 4 cuadrantes, que es como está dividido el plano. Este va a ser el cuadrante 1, este va a ser el cuadrante 2, este va a ser el cuadrante 3 y este va a ser el cuadrante 4. ¿Sale y vale? Siempre van contándose en sentido contrario de las manecillas del reloj. Partimos siempre del eje X positivo. Entonces, estos ángulos corresponden ¿a qué? A los puntos en el plano cartesiano donde intersecta la circunferencia. Este va a ser el ángulo cero, o sea, como si el radio estuviera sobre el eje X. No hay ninguna abertura, por eso el ángulo es de 0 grados. El ángulo de 90 grados va a ser justamente el ángulo que se forma al trazar un radio desde el origen hasta el punto 1 en el eje Y positivo. Estos son 90 grados. Acuérdense que cuando yo ponga un cuadrito o un semicuadrito, se trata de un ángulo recto, un ángulo a 90 grados. Si nosotros nos vamos al eje negativo, esta media circunferencia va a tener un ángulo de 180 grados. 3/4 partes de la circunferencia representarán 270 grados. Y si nosotros le damos la vuelta completa a la circunferencia serán 360 grados. Entonces, el origen, puede tener dos valores, 0 grados o 360 grados, dependiendo de nuestro desplazamiento. ¿Sale pues? Por eso están hablando en este caso, en esta parte les voy a hablar únicamente de estos ángulos, de los ángulos que corresponden a los ejes coordenados. 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. ¿Sale pues? ¿Dudas de esto? Está sencillo, ¿no? Únicamente es ubicar, bueno, saber que los ejes coordenados corresponden a estos ángulos de abertura de la circunferencia. Y que este radio tiene magnitud 1, siempre tiene magnitud 1. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros
formamos un triángulo rectángulo. Por trigonometría, nosotros podemos determinar las dimensiones de los catetos del triángulo rectángulo que estamos formando. Aquí, en esta parte de la diapositiva, les están acortando mucho de los cálculos que se están haciendo. Les están indicando que este lado del triángulo, este cateto, va a ser igual a el seno del ángulo teta. Y esta parte del triángulo rectángulo, este cateto, va a ser igual al coseno del ángulo teta. ¿Sale pues? De acuerdo a lo que está mostrado aquí en esta diapositiva, en este lado, en esta imagen de la diapositiva. Entonces, vamos a empezar a deducir cómo calcular los ángulos. Este es el ángulo teta. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en el punto cero? De acuerdo a la diapositiva anterior, el coseno de teta va a corresponder a todo lo que está sobre el eje X. ¿Vale y vale? Y el seno de teta, el seno del ángulo, va a corresponder a todo lo que está sobre el eje Y. Entonces, regresando a la diapositiva. En X vamos a tener al coseno de teta. Y en Y vamos a tener al seno de teta. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en el ángulo cero? No se está desplazando el radio, no está yendo hacia ningún lado, se está manteniendo en su punto de partida. Este es X y este es Y. Entonces, cuando tengamos el coseno del ángulo cero, dijimos que el coseno va a representar a los valores que están sobre el eje X. Entonces, el valor del coseno cuando el ángulo sea igual a 0, será igual a 1. Dijimos que el radio es de magnitud 1. Entonces va a valer 1 positivo. ¿Sale y vale? ¿Cuánto va a valer el seno de 0? El seno de 0. De 0 grados. Bueno, de acuerdo a la imagen anterior, el seno va a representar a los valores que están en el eje Y. Entonces, en este caso Y, no hay un desplazamiento en Y, no está subiendo en ningún momento el ángulo. Entonces, cuando tengamos seno de 0, vamos a colocar un 0. No hay desplazamiento en el ángulo, no hay movimiento, únicamente hay movimiento sobre el eje X. ¿Sale pues? Positivo. ¿Qué pasa cuando el radio se mueve hacia 90 grados? Hacia acá arriba. ¿Cuál va a ser entonces el coseno de 90 grados? Dijimos que el coseno representa a los números sobre el eje X. Aquí si tú estás viendo, si tú te das cuenta, no te estás yendo hacia ningún lado. De acuerdo, Jim, no te preocupes. Aquí, X, aquí no hay ningún desplazamiento en X, ¿no? Te estás manteniendo sobre el origen, no te estás moviendo ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Sale pues? Te estás manteniendo en tu punto de partida.
en el origen. Entonces, cuando tengas coseno de 90, como no hay ningún desplazamiento, vas a colocar 0. Y cuando tengas el seno de 90, ¿en qué posición está el radio? Dijimos que aquí vale 1, acá vale 1, aquí vale menos 1, menos 1. Entonces, cuando tengas el seno de 90, vas a estar en la posición 1. ¿Dudas de esto? ¿Dudas de estos dos resultados? Vale, sale y vale. Vamos al siguiente ángulo. 180. Ándale, este está bien marcado. Ahí está. Está muy grueso este pincel. Coseno de 180 y seno de 180. ¿A cuánto equivalen estos? Nuevamente te desplazas sobre el eje, desplazas el radio. ¿Sale y vale? Te vas hacia la izquierda en sentido contrario de las manecillas del reloj y ahora te ubicas sobre el eje X, pero negativo. Nuevamente, el coseno de 180, el coseno de este ángulo. Aquí va a ser igual. Sobre el eje X están representados los valores de coseno. ¿En qué punto estamos? Menos 1 sobre el eje X. Y sobre el eje Y no hay desplazamiento. ¿Los demás tienen problemas para escucharme, muchachos? Ok, entonces entra y sal, Kim. A lo mejor es un problema con la red o con el. A lo mejor es con la red. Yo creo que ese es el problema, ¿vale? Entonces, coseno de 180, desplazamiento sobre X. Entonces te vas a ir al X negativo. El valor en X negativo es menos 1. En el seno de 180, ¿hay desplazamiento sobre el eje Y? No. Entonces colocas un 0. ¿Ok? Vamos al siguiente ángulo. 270. Coseno de 270. Seno de 270. Creo que ya en este momento se entendió la lógica. Entonces, ¿hay desplazamiento sobre el eje X cuando estamos en el ángulo de 270? No, no hay ningún desplazamiento. No te estás yendo ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces, el coseno de 270 es igual a 0. Y el seno de 270 es el punto en el que estás ubicado sobre el eje Y, en menos 1. Y finalmente, ¿qué pasa con 360? Cuando le das la vuelta completa a la circunferencia. Cuando tengas el coseno de 360 o el seno de 360, vas a tener exactamente los mismos valores que para el coseno de 0 y el seno de 0. O sea, 1 y 0. ¿Sale pues? Entonces, de esta forma es como se deducen los valores de estos ángulos para las razones trigonométricas seno y coseno. ¿Dudas hasta aquí, muchachos, de esto? Creo que es bastante sencillo de deducir. Únicamente hay que recordar que la circunferencia debe de valer 1
¿Y a qué corresponden los valores en X y los valores en Y? Esta es la parte importante. El, el coseno del ángulo representa los valores en X y el seno del ángulo representa los valores en Y. En este caso no hay ejemplos, Kimberly. No hay aquí no puedo dar ejemplos porque más bien ya serían aplicados sobre los problemas de leyes de senos y de cosenos. De hecho, les van a preguntar a lo mejor directamente cuánto es el valor del ángulo del coseno de 270. A lo mejor en el examen así les ponen. Y les ponen 0, 1, -1 y, y no sé, 2. Así les ponen. Entonces tienes que saber tú cómo armar esto. ¿Sale pues? Eso es lo que les pueden preguntar. Así de sencillo como se ve este problema, pues tienes que saber armar el círculo unitario. Entonces, ¿qué pasa con las otras razones trigonométricas? O sea, con la tangente, con la secante, con la cosecante y con la cotangente. Por esta parte, tienes que recordar esto, que los valores de X representan al seno y perdón, los valores de X representan a coseno y los valores de Y representan al seno. Si tú estás en el ángulo cero, o sea, el radio está en este punto, ¿sale pues? Aquí, desde aquí tú partes en el eje X y tú te estás desplazando en sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, cuando tú estás en cero, no hay ninguna abertura. Es que creo que llegaste tarde, ¿no? Bueno, les comentaba que el círculo unitario es una circunferencia que tiene radio 1. O sea, el radio es la distancia que hay desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia. Y siempre va a valer lo mismo. Este es 1, este es 1, este es 1, este es 1. No importa el punto en el que tú quieras tocar la circunferencia, siempre va a valer 1 partiendo de el origen. El origen es el centro de la circunferencia. Este es el origen. Entonces, cuando tú trazas una línea desde el centro hacia cualquier extremo de la circunferencia, se traza un triángulo rectángulo. Este triángulo que tú estás viendo aquí. ¿Sale pues? Ese triángulo rectángulo tiene una abertura. Tiene una abertura. Entonces, esa abertura nos va a servir para calcular estos triángulos, estos ángulos. 0, 90, 180, 270 y 360. A partir de las razones trigonométricas del seno del ángulo, el coseno del ángulo, o la tangente del ángulo. ¿Sale pues? Entonces, de eso se trata estas razones trigonométricas, de deducir cuánto valen los ángulos, cuánto valen las razones para estos ángulos notables. El ángulo cero empieza desde este punto. 90 grados va a ser la intersección de la circunferencia sobre el eje Y positivo. 180 grados va a ser la intersección de la circunferencia en el eje X negativo. Entonces X y XY. 270 va a ser la intersección de la circunferencia en el eje X, en el eje Y negativo. Y 360 grados cuando tú le das la vuelta completa a la circunferencia. Entonces, a partir de las razones trigonométricas que ya vimos, se pueden deducir estos valores, estos datos que nos está dando aquí la imagen. Todos los valores que están sobre X van a representar al coseno. Y todos los valores que están sobre el eje Y van a representar al seno. Entonces, cuando tú estás en el eje cero, en el ángulo cero, tienes completamente el radio acostadito, ¿vale? Estás partiendo desde el origen hacia el punto 1, porque la circunferencia es de radio 1, y no hay ninguna abertura.
no se está moviendo el ángulo. Entonces, como los valores de X representan al coseno y los valores de Y representan al seno, cuando tú estás en el ángulo cero, te estás colocando en la posición 1 sobre el eje X y no hay ningún desplazamiento sobre el eje Y. Entonces el coseno de cero va a ser igual a 1 y el seno de cero va a ser igual a 0. No hay desplazamiento sobre Y. ¿Ok? A partir de esta lógica, tú puedes deducir los demás valores. Coseno de 90, seno de 90, coseno de 180, seno de 180, coseno de 270, seno de 270, coseno de 360, seno de 360. Estos dos son iguales. Para el ángulo 0 y para el ángulo 360 son los mismos valores. Lo demás es seguir la lógica del desplazamiento del radio. ¿Sale pues? Siempre tienes que partir desde el punto X positivo en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, esto hazlo tú de tarea. Tú hazlo como ejercicio. Tratar de llegar a estos valores. 0, 1, menos 1, 0, 0, menos 1, 1, 0. ¿Ok? ¿Qué pasa con la tangente, secante, cosecante y cotangente? Bueno, hay algo que no les había contado. Eso es un secreto de las razones trigonométricas. La tangente se puede relacionar con el seno y el coseno. De acuerdo a lo que estuvimos viendo aquí, exactamente, se obtienen a partir de los datos que ya dedujimos con el seno y coseno, se pueden obtener los otros 4 que faltan. Entonces, el coseno es el desplazamiento sobre X y el seno es el desplazamiento sobre Y. ¿Sale pues? Si vemos el triángulo rectángulo que se está formando y nosotros queremos encontrar este ángulo, este es X y este es Y. ¿A qué sería igual la cotangente? La tangente, perdón, de teta. Va a ser igual al cateto puesto entre el cateto adyacente. Y sobre X. Si nosotros usamos estas fórmulas que están aquí, vamos a tener que es igual al seno entre coseno. ¿Sale y vale? La tangente va a ser igual a seno entre coseno. Por ejemplo, ¿cuánto sería la tangente de cero? Del ángulo cero. Tomamos el valor del seno en el ángulo cero y el valor de coseno en el ángulo cero. O sea, cero. La tangente de cero es igual a cero. Por ejemplo, la secante. La secante es el inverso del coseno. ¿Cuánto vale, por ejemplo, el coseno del ángulo cero? Vamos a sacar la secante del ángulo cero. Es igual que 1 sobre el coseno del ángulo cero. 1 también. Esto va a ser igual a 1. Entonces, vamos a la tablita para tratar de ir escribiendo lo que ya estuvimos encontrando. ¿Sale pues? Ahora sí saquen su tablita y vamos a ir llenando los valores. El seno de cero, ¿cuánto dijimos que valía? 0. Y el coseno, 1. 0 y 1. La tangente. Tangente de 0 va a ser igual a seno de 0 entre coseno de 0. El seno es igual a 0
el coseno es igual a 1, o sea, 0. ¿Sí se entiende esto? Acuérdense que la tangente es igual a seno del ángulo entre el coseno del ángulo. La secante es igual a 1 entre coseno del ángulo. La cosecante es igual a 1 entre seno del ángulo. Y la cotangente es igual a 1 entre tangente. Recuerden que yo les dije que eran los valores inversos de los ángulos. Entonces, cuando tú digas algo que es inverso, es que se divide entre 1. Esto ya lo deberían de saber. ¿Sale pues? De todos modos, si no le entienden, traten de captarlo usando la canción que vimos en las clases pasadas. ¿Qué pasa con las cosecante? La cosecante que dijimos que es igual a 1 entre el seno. La cosecante de 0 va a ser igual a 1 entre el seno de 0. ¿A cuánto equivale el seno? 1 entre 0. ¿Y qué es esto? Es una forma indeterminada de las que vimos en funciones. En este caso, nosotros vamos a colocarle infinito. ¿Sale pues? Así lo dejan, como infinito. Vamos a la secante. Vamos a borrar esto. Secante del ángulo 0 es igual a 1 entre el coseno del ángulo 0. O sea, 1 entre, ¿cuánto es el coseno de 0? 1. 1 entre 1, 1. Y finalmente la cotangente va a ser igual a 1 entre tangente. Cotangente de 0 es igual a 1 entre la tangente de 0. 1 entre, ¿cuánto es la tangente de 0? 0. Esto también es una forma indeterminada. Vamos a colocarle infinito. Y estos son todos los valores de las 6 razones trigonométricas para el ángulo 0. Y esta misma lógica que ya ahorita estoy usando, esta misma metodología más bien, se va a ocupar para los demás ángulos, para 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 y tan tan. Todos los demás. ¿Sale pues? Ahorita nos faltan 90, 180, 270 y 360. Entonces, ahorita voy a hacer el de 90 grados y ustedes van a hacer los de 180, 270 y 360. Al menos los primeros, ¿va? Al menos el de la tangente. El que me importa es el de la tangente. Ya los demás son los inversos. No me importa tanto que lo sepan. Lo único que quiero que entiendan es cómo sacar los demás a partir de los valores de seno y de coseno. Esos son los más importantes. Por eso solo nos concentramos en ellos. Entonces, vamos a 90 grados. ¿Cuánto es el seno de 90? 1. ¿Cuánto es el coseno de 90? 0. Seno de 90, 1. Coseno de 90, 0. Sacamos la tangente.
Tangente de 90 es igual a seno de 90 entre coseno de 90. O sea, ¿cuánto es el seno de 90? 1. ¿Cuánto es el coseno de 90? 0. Esto va a ser igual a indeterminado. ¿Sale pues? Cosecante. Vamos con la cosecante. Cosecante de 90 es 1 entre el seno. El seno de 90 es 1. ¿Sale pues? Secante de 90 es igual a 1 entre el coseno de 90. ¿Cuánto es el coseno de 90? 0. O sea, indeterminado. Cotangente. Este es un poco extraño. Vamos a hacer un poquito de álgebra. La cotangente es igual a 1 entre la tangente. Si nosotros regresamos al concepto de la tangente, vamos a tener que es igual a 1 entre seno sobre coseno. O sea, coseno de teta entre seno de teta. Estas dos representaciones, la cotangente igual a 1 entre tangente o la cotangente igual a coseno entre seno, es la misma. Pueden escribirla de cualquiera de esas dos formas. ¿Sale pues? Entonces, la cotangente de 90 grados va a ser igual a el coseno de 90 grados entre el seno de 90 grados. ¿El coseno de 90 cuánto es? 0. El seno, 1. Esto va a ser igual a 0 grados. ¿Sale pues? Entonces, vamos a traernos los valores de estas tres que faltan, de 180, 270 y 360. El seno de 180, 0. El coseno, menos 1. 0 y menos 1. Y en el otro, menos 1 y 0. Menos 1 y 0. Para 360 son los mismos que para 0 grados. 0 y 1. Entonces, por favor, ahorita como actividad de clase, encuentren a cuánto equivale la tangente de 180 grados, de 270 grados y de 360 grados. ¿Sale pues? Le toman foto y lo suben al grupo de WhatsApp o me lo mandan por mensaje directo. ¿Sale? Y ahorita lo reviso. Si hay dudas, también de una vez. Sé que es un poco confuso porque hay un montón de divisiones. Son un montón de divisiones y de repente ya no sabes ni por cuál. Pero lo que yo les digo, lo que les pido es, recuerden este concepto, este que está aquí. Este que está aquí. Recuerden también estas razones, estas equivalencias, las equivalencias que están acá arriba. ¿Sale pues? Sí, solo para la tangente. Solo para la tangente. ¿Vale? ¿Por qué lo hacemos así? Porque les digo que en el examen les van a preguntar a lo mejor cuánto equivale la secante de 135.
¿Cuánto equivale la cosecante de 360? ¿Cuánto equivale al coseno de 45? ¿Cuánto equivale la cotangente de 0 grados? Y les van a dar todas estas opciones. A lo mejor aquí les ponen un negativo, y les ponen un positivo, y les ponen 0 y 1. Entonces, una de dos. O se aprenden las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 por 11, las 66 identidades trigonométricas, los 66 ángulos notables, o aprenden a llenar la tabla. Tienen esas dos opciones, no hay de otra. Una vez que encuentran la lógica de cuál es cuál, ya es bien sencillo de llenar esta tablita. ¿Vale pues? También recuerden lo más importante, una división importante. Se las vuelvo a repetir. 0 entre 1 es igual a 0, pero 1 entre 0 es una forma indeterminada. Nosotros la vamos a manejar ahorita como infinito. Entonces recuerden también esta división. A ver, entonces, Catherine ya me dio algunos aquí. Sería entonces el seno, tangente de 180. Sería seno entre coseno. Seno de 180, 0. Perfecto. Coseno de 180 más 1. Entonces es igual a. ¿Ya cuál sería entonces el valor final? Ahí, Catherine. Ah, te faltan los valores finales. Tangente de seno de 180 entre coseno de 180. Perfecto. ¿Ahora lo más les falta? Ah, ok. A ver, deja ver. Muy bien, Kim. Creo que sí la entendiste luego, luego. Ah, ok. Ah, sí, cierto. Cero, infinito y cero. Sí, sí, perdón. Es que como no los vi al lado. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a ver tu tablita. Ok, entonces quedaría cero. Perfecto, porque sería seno entre coseno. Ya, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, Miriam, también. Es palomita. Entonces, bueno,
Ya vieron que es sencillo, ¿no? A partir de las divisiones, nada más es entender un poquito la lógica, recordar estas divisiones. 0 entre 1 y 1 entre 0. Entonces quedaría tangente de 180 será igual a 0 entre -1, o sea, 0. De 270 quedaría igual a -1/0, o sea, infinito. Y para la tangente de 360, pues es igual que la tangente de 0. ¿Sale pues? Entonces, muy bien, muy bien, muy bien. De tarea se les va a quedar final la tabla, ¿eh? Eso sí, los otros valores que están acá, se les va a quedar de tarea hacerlo. Mientras vamos a avanzar en lo siguiente. ¿Sale pues? Entonces, así es como se encuentran esos valores especiales. Los primeros, los de 0, 90, 180, 270 y 360 grados. ¿Sale pues? Así es como se deducen esos ángulos importantes, esos ángulos notables. Ya vimos ahorita 5 ángulos notables. Nos faltan 2, estos 3, y ahorita les voy a explicar con los de 120, 135 y 150 algo importante. Entonces, vamos a las siguientes razones trigonométricas para los ángulos de 30 y 60 grados. Bueno, estas razones trigonométricas se deducen a partir de un triángulo equilátero. Recordemos que un triángulo equilátero es un triángulo que tiene la misma magnitud en todos sus lados. O sea, el lado BD es igual que el lado DC y es igual que el lado CB. Los tres lados miden exactamente lo mismo. Entonces, este triángulo no es cualquier triángulo. Es un triángulo en el que todos sus lados miden 2. No importa el triángulo del que tú estés hablando, del lado que tú estés hablando. Cualquiera va a medir 2. ¿Sale pues? Déjame ver aquí. Okay. Ahora, ¿qué pasa si nosotros dividimos el triángulo desde su centro, desde cualquiera de sus centros de los lados, hacia uno de sus vértices? Podríamos tomar, por ejemplo, el vértice de aquí y partir el triángulo por la mitad, o tomar el vértice D y partir el triángulo por la mitad. Es indistinto cómo lo partamos. Lo importante es lo siguiente. Vamos a obtener un triángulo de esta forma. ¿Sale pues? Este es un triángulo dividido a la mitad. ¿Y qué pasa cuando nosotros dividimos a este triángulo a la mitad? Lo que ocurre es de que la base, la base del triángulo también se va a dividir a la mitad. Ahora va a tener de magnitud 1. Este lado sigue siendo este de aquí. Y este lado va a tener magnitud 2. Y esta altura, h, la podemos determinar haciendo uso del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras entonces nos dice que va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, va a ser la suma de los catetos, a cuadrada más b cuadrada. El hipopótamo igual a la suma de los gatitos. Este va a ser uno de los catetos, el cateto A, por ejemplo. Entonces, si nosotros despejamos A del teorema de Pitágoras, ¿cómo quedaría? A cuadrada va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos uno de los catetos. A va a ser igual a la raíz cuadrada de
la hipotenusa menos uno de sus catetos también al cuadrado. A va a ser igual a, la hipotenusa, ¿a cuánto equivale? 2 menos el cateto que sí tenemos, el que sí tenemos el dato, 1. ¿Sale pues? Va a ser igual a 2 por 2 son 4 menos 1 raíz de 3. Entonces este cateto va a valer igual a 3. La altura va a ser igual a raíz de 3. ¿Sale pues? Ya encontramos uno de los datos. ¿Por qué les estoy hablando de este triángulo equilátero con estos valores especiales? Bueno, el triángulo equilátero también tiene la característica de que todos los ángulos internos valen 60 grados. Este ángulo vale 60 grados. El ángulo de aquí también vale 60 grados. Y este ángulo de acá arriba, el superior, el que está en el vértice C, también vale 60 grados. Pero cuando nosotros dividimos al triángulo por la mitad, entonces también se divide el ángulo. El ángulo pasa a medir 30 grados. Este ángulo mide 30 grados. Este ángulo mide 60 y este 90 grados. Este es un triángulo rectángulo. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, con ayuda de este triángulo que tiene los ángulos que nosotros estamos buscando, los ángulos notables que nosotros estamos buscando, podemos deducir cuánto va a valer el seno de 30, el seno de 60, el coseno de 30 y el coseno de 60 grados. Gracias a este triángulo que nosotros estamos armando. ¿Sale pues? Entonces, nuevamente, vámonos a los conceptos de razones trigonométricas. ¿Qué nos dice que es el seno? El seno del ángulo. El seno del ángulo 30 va a ser igual a el cateto opuesto por hipotenusa. Perfecto, Miriam. ¿Cuánto mide el cateto opuesto para el ángulo 30? 1. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 2. Ya encontramos cuánto vale el seno de 30. Vámonos al seno de 60. Cateto opuesto, raíz de 3. Hipotenusa, 2. Ya encontramos el valor para el seno de 60 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 30 y cuánto vale el coseno de 60? Háganlo ustedes, por favor, de ejercicio. Si quieren escribir la raíz, no me lo ponen raíz de raíz y el número 3. ¿Vale pues? La raíz de 3 sobre 2, dice Katherine, para el 30. Y para 60 dice que es un medio. ¿Los demás de acuerdo?
Vamos a hacerlo. Coseno de 30. Cateto, pues cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente, raíz de 3. Hipotenusa, 2. Raíz de 3 sobre 2. Perfecto. Coseno de 60. Cateto adyacente, 1. Hipotenusa, 2. Un medio. Perfecto. ¿Sale pues? Entonces, ya podemos seguir llenando nuestra tablita. Ya conocemos entonces, los valores para coseno de 30, coseno de 60, seno de 30 y seno de 60. Seno de 30, un medio. Un medio. Seno de 60, raíz de 3 sobre 2. Sobre 2. Coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. Y seno de 60 y coseno de 60, un medio. Sí, también puedes haber usado la canción. Puedes usarlo de la canción, la de Coca, Coca, Hip Hip. O sea, lo importante es de que sepas cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto adyacente, cuál es el cateto opuesto. Acuérdate que el seno, el ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Vale? ¿Vale aquí? O sea, lo importante de la canción es de que te acuerdes cómo van ordenados los catetos y la hipotenusa. ¿Sale pues? Para eso sirve la canción. Y a partir de la canción ya puedes entonces encontrar cuánto equivalen estos ángulos. 30, 60. Yo les dije que estos ángulos se determinan a partir de un triángulo equilátero en el que todos sus lados miden 2 y por propiedades de los triángulos sabemos que los triángulos equiláteros, sus ángulos internos miden 60 grados. Cuando partimos un triángulo equilátero a la mitad, uno de sus ángulos va a pasar a medir 30 grados y uno de sus lados va a pasar a medir 1. Entonces, para encontrar el otro lado, ocupamos teorema de Pitágoras. Si se lo quieren aprender de memoria, cómo armar ese triángulo, solo recuerden que la hipotenusa va a valer 2. Esto uno de sus catetos, un cateto debe de medir la mitad, 1. Y la altura va a valer raíz de 3. Siempre va a valer raíz de 3. Si no se acuerdan, pues lo determinan por teorema de Pitágoras. Y saben que este ángulo mide 60 grados y este 30. Y aquí, sí, exactamente. Todo esto, este triángulo es especial. Este triángulo no cambia nunca. Los valores nunca cambian. Entonces, si se quieren aprender el triángulo así de memoria, nada más acuérdense bien en dónde poner el 1, en dónde poner el 2 y en dónde poner la raíz de 3. ¿Y cuál es el ángulo de 60 grados y cuál es el de 30? ¿Sale? Y a partir de él ya únicamente les resta utilizar las propiedades de seno del ángulo y de coseno del ángulo. ¿De cuáles ángulos? De 30 y de 60 grados. Esta es como que la versión corta, pero esta es de memoria. Yo les enseño la versión un poquito más larga, pero es deduciéndolo. Yo en el examen, yo me aprendería esto, porque sí es un poco tardado, pues hacer este movimiento. Hacer todo esto nada más para saber cuánto vale el seno de 30, ¿no? Es un poco tardado. Incluso si quieren, hasta de una vez apréndanse directamente el seno. Si se fijan, por ejemplo, el seno de 30 es igual que el coseno de 60. Y el coseno de 30 es igual que el seno de 60. ¿Sale pues?
Entonces ya hay más o menos, van ustedes encontrando ciertos patrones dentro de las propiedades trigonométricas. ¿Cuánto sería la la tangente de 30? Yo voy a hacer la tangente de 30 y ustedes hagan la tangente de 60. Tangente de 30 sería sobre 2 entre raíz de 3 sobre 2. O sea, 2 por 1 sobre 2 por raíz de 3. O sea, 1 sobre raíz de 3. ¿Vale? ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con este resultado? En el examen a lo mejor no les viene así. ¿Y se acuerdan de ayer que vimos racionalización? Que era multiplicar al denominador, multiplicar a la expresión por la raíz cuadrada que teníamos en el denominador para dejarlo en el numerador. Entonces, aquí tendríamos raíz de 3 sobre raíz de 3 por raíz de 3. O sea, raíz de 3 sobre 3. Entonces, a lo mejor en el examen les viene de esta forma. Raíz de 3, vamos a poner las dos. 1 sobre raíz de 3 o raíz de 3 sobre 3. Recuerden siempre que en el denominador no pueden ir raíces cuadradas, tienen que racionalizar. Entonces, ¿cómo quedaría la tangente de 60? Qué feo 6. Raíz de 3 sobre 2 entre o en medio. 2 por raíz de 3 sobre 2 por 1. O sea, raíz de 3 sobre 1. O sea, raíz de 3. Sí, 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 sí. ¿Vamos bien? Sale pues, muchachos. Entonces, vamos a la siguiente. El siguiente más importante es el ángulo de 45 grados. 45 grados. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, para el de 45 grados, nosotros vamos a formar un cuadrado. Un cuadrado en el que cada uno de sus lados mida 1. 1, 1. Y ahora nosotros vamos a trazar una diagonal. Con esta diagonal, nosotros vamos a formar dos triángulos. Dos triángulos isósceles. ¿Sale pues? Este triángulo, esta línea va a formar dos triángulos isósceles.
Vamos a tener algo parecido a esto. 1, 1. ¿Cómo son los ángulos internos de un cuadrado? Todos los ángulos miden 45 grados. 90 grados, perdón. 90, 90, 90. ¿Vale pues? Entonces, cuando nosotros partimos a un cuadrado de forma diagonal, sus ángulos se están dividiendo a la mitad. Entonces ahora pasan a medir 45 grados. ¿Sale pues? ¿Y qué pasa con esta hipotenusa? Con esta diagonal. La podemos determinar por teorema de Pitágoras. La hipotenusa, ¿cuánto va a equivaler? Va a ser igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es importante, que el al cuadrado sea de magnitud 1. Siempre de magnitud 1. La hipotenusa va a ser igual a la raíz de 1 al cuadrado, 1, más 1 al cuadrado, 1. La hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 2. Esto ya no se puede reducir, entonces hasta aquí llega. Raíz de 2. ¿Sale pues? Y ya con estos datos podemos entonces determinar a cuánto equivale el seno de 45 y el coseno de 45. Seno de 45 y coseno de 45. ¿Sale pues? Seno de 45. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, ¿cuál tomamos aquí? Pues no importa, porque los dos miden 45 grados. Entonces podemos tomar cualquier ángulo, ya sea este o ya sea este. Su cateto opuesto siempre va a valer 1. Y su hipotenusa, raíz de 2. Y mismo caso para el coseno de 45. Cateto adyacente, 1 sobre hipotenusa, raíz de 2. O podemos racionalizar esto. 1 por raíz de 2. 1 entre raíz de 2 por raíz de 2 sobre raíz de 2. O sea, raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 2. O sea, raíz de 2 sobre 2. El mismo caso para el coseno de 45. Raíz de 2 sobre 2. ¿Vale pues? Entonces el seno de 45 y el coseno de 45 valen exactamente lo mismo. Raíz de 2 sobre 2. O 1 sobre raíz de 2. El que ustedes se deben de aprender es esta. La que deben obtener es este. Raíz de 2 sobre 2. De la forma racionalizada. Entonces vámonos a la tabla. Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. ¿Y a cuánto va a equivaler la tangente? Tangente de 45. Tangente de 45 va a ser igual a raíz de 2 sobre 2 entre raíz de 2 sobre 2. Y tenemos exactamente los mismos números en el numerador y denominador, entonces esto va a ser igual a 1. Si no saben de dónde sale ese 1, realicen esta división y deben de obtener 1. ¿Sale pues? Entonces, con estos métodos, usando el círculo unitario, que creo que fue el más complicado, el más complejo de todos, usando el triángulo equilátero con lados de magnitud 2 y con el cuadrado de lados de tamaño 1, podemos determinar las razones trigonométricas más importantes, las de 0, 30, 45, 60
y 90 grados. O sea, si nosotros revisamos el círculo, estamos determinando los ángulos que están dentro del primer cuadrante. Este va a ser 0 grados. Acá, por ejemplo, va a estar 30 grados. Acá, por ejemplo, va a estar 45 grados. Acá a lo mejor va a estar 60 grados. Y aquí va a estar 90 grados. Por eso, estos son los ángulos más importantes. Si se fijan en matemáticas, casi siempre estamos trabajando en el primer cuadrante. Es muy raro que nosotros trabajemos aquí, acá o acá. Es muy extraño. Casi siempre estamos concentrados en esta parte. Por eso son los que más les piden, los más les preguntan. Hay más teorías sobre ellos. Eso no quiere decir que los otros no sepan cómo sacarlos. ¿Vale pues? Entonces, ahorita ya vimos cómo obtener estos 3 por 5 por 3, que estos 15 ángulos importantes, estos 15 ángulos. ¿Qué falta? Falta llenar esta tabla. Ya obtuvimos estos 15. Falta obtenerlos de acá. Estos de acá se obtienen usando estas razones trigonométricas. ¿Sale pues? Estos de aquí abajo también se obtienen usando estas razones trigonométricas. En el caso de 270, 135, 120 y 150, vamos a necesitar revisar otro concepto importante. Pero ahorita por el momento vamos a dejarlo hasta aquí, en esta parte. De hecho, así ya lo empiezo a tocar en este punto. No me acordaba que lo había incluido. Bueno, ¿qué pasa? Insertar, inicio. A ver, no me deja seleccionar. Ahí está. Dejen hago este circulito más grande. Ahí está, centrado. Muy bien. ¿Qué pasaba con los ángulos de 0, 90, 180, 270 y 360? ¿Qué pasaba cuando nos íbamos moviendo en el círculo unitario? Si se fijan, empezaban a cambiar los signos cuando nos íbamos a las partes negativas. Por ejemplo, en este caso, el coseno de 180 era igual a -1. O aquí el seno de 270 era igual a -1 también. ¿Sí? ¿Esto por qué se daba? Por la posición en la que estaba ubicado el radio. En este caso, el radio estaba sobre el eje X negativo. Y acá, el radio estaba ubicado sobre el eje Y negativo. Esto hacía que el signo cambiara el resultado. Entonces, cuando nosotros salimos del cuadrante 1, también van a cambiar los signos de los demás resultados. Por ejemplo, si ahora nosotros estamos ubicados en esta parte, aquí tenemos que, por ejemplo, los valores de X son positivos, los de Y son positivos también. En este cuadrante, los valores de X pasan a ser negativos, pero los de Y siguen siendo positivos. Cuando nosotros estamos en el cuadrante 3, este es el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Sale y vale? Cuando nosotros estamos en el cuadrante 3,
tanto los valores de X como los valores de Y se van a volver negativos. Vean hacia dónde apunta el radio. Y para el cuadrante 4, los valores de X se mantienen positivos y los de Y negativos. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros estemos calculando ángulos en otro cuadrante, que no sea el 1, cuando estemos calculando ángulos en este cuadrante, por ejemplo, o en este de acá, o en este de acá, debemos de considerar ese cambio de signos. Debemos de considerar que van a pasar a negativos, que X puede ser negativo o que Y puede ser negativo, ya sea si apunta hacia abajo o si apunta hacia la izquierda. Si ustedes quieren calcular, por ejemplo, supongamos que este es el ángulo de 135 grados. Ustedes deben de deducir, por ejemplo, que para el seno de 135, como el seno representa los valores que están sobre Y, el seno debe de ser positivo, de acuerdo a su posición en el cuadrante. Pero el coseno de 135 va a tener un signo negativo. Todavía no sabemos cuánto vale esto. Lo que sí podemos adelantar es de que el seno del coseno de 135 debe de ser negativo, ya que se encuentra a la izquierda del origen. Está en el segundo cuadrante. ¿Qué pasa, por ejemplo? Supongamos que este es el ángulo 240. El seno de 240. Para el caso del seno de 240 estamos en el tercer cuadrante. En este caso el valor del seno y del coseno deben de ser negativos, los dos. El coseno de 240 también será negativo. Todavía no sabemos cuánto es. Lo que sí podemos adelantar es el signo que tendrá. Y por ejemplo, para un ángulo ubicado en el tercer cuadrante, por ejemplo, 300, el seno de 300 va a ser igual a un valor negativo y el coseno será un valor positivo. ¿Sí se entiende este concepto, muchachos? Este juego con los signos, dependiendo del cuadrante. Es sencillo, ¿no? Únicamente es ver cómo está, hacia dónde está apuntando el ángulo, el radio, en qué ángulo se encuentra y en qué cuadrante está. Eso es lo más importante aquí. Entonces, ¿por qué yo les puse? Esto no lo hubiera borrado. Perdón. A ver, déjame ver si lo puedo recuperar. Ahí está. ¿Por qué les puse yo el seno de perdón, los valores de 120, 135 y 150? Porque da la casualidad que estos tres ángulos están en el cuadrante 2. ¿Sí? Vámonos a la diapositiva. Déjenme mover esta porque ya quedó muy atrás. Ahí está. 120, 135 y 150 están en el cuadrante 2. ¿Vale? Son mayores a 90 y menores a 180 grados. Y ahora, ¿qué pasa también con ellos? Si, por ejemplo, nosotros le restamos
180. Vamos a mover esto un poquito para acá. A 180 le restamos 120. A 180 le restamos 135. A 180 le restamos 150. ¿A qué va a ser igual esto? Esto es igual a 60. Esto es igual a 45. Y esto es igual a 30. ¿Esto qué es? Son ángulos que ya vimos. 30, 45, 60 grados. ¿Y dónde están estos ángulos? Si, por ejemplo, este es el ángulo de 135 grados, yo les dije que se cuenta en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y nos están diciendo que aquí hay un ángulo de 45 grados. ¿En dónde está? Está aquí. Estos son 45 grados. Entonces, ustedes pueden utilizar esta lógica. Si, por ejemplo, les van a pedir calcular el ángulo de 240 grados, ustedes lo que hacen es ubican el cuadrante en el que están. Tercer cuadrante. ¿Cuál es el ángulo más grande que pueden obtener en el tercer cuadrante? 270. Entonces, en 270 menos 240. ¿Esto es igual a cuánto? Ah, 30. ¿Sale pues? Entonces, por ejemplo, ustedes saben que el ángulo que hay de aquí a acá son 270, pero el que está entre la, entre la línea del radio y el eje es de 30 grados. Aquí hay 45 grados. ¿Sale pues? ¿Y eso por qué es importante? Porque ustedes ya conocen cómo determinar estos ángulos. El de 60, 45 y 30 grados. Lo que va a pasar es de que ustedes deben de utilizar estos signos para cambiar el resultado. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo quieren determinar, vamos a hacerlo en otra diapositiva, vamos a copiar esta, a duplicarla, duplicar, ahí está. Vamos a borrar todo lo que tengo aquí. Nos vamos a dejar los del segundo cuadrante. Borramos esto. Borramos esto de aquí también porque ya es mucho. Tan, 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 tan. Se acabó. Ahí está. Ahí está. ¿Sale pues? Si ustedes quieren determinar cuánto equivale 135, es lo mismo que si ustedes quisieran determinar cuánto equivale, por ejemplo, el seno de 45 o el coseno de 45, pero usando los signos. En este caso va a ser positivo y en este caso negativo. El resultado final será positivo o será negativo. Entonces, el seno de 45, ¿cuánto es? Es igual a raíz de 2 sobre 2. Y mismo caso para el coseno. Raíz de 2 sobre 2. Pero como está ubicado en el segundo cuadrante, entonces utilizaremos un signo negativo. ¿Cuánto sería, por ejemplo, el seno de 120? Va a ser igual al seno de 60. Y el coseno de 120 va a ser igual a menos el coseno de 60. El seno de 150
será igual al seno de 30. Y el seno del coseno de 150 será igual al menos el coseno de 30. ¿Sale pues? ¿Dudas de esto, muchachos? ¿Dudas, dudas, dudas? Yo les estoy dando las técnicas más sencillas que pueden hacer para deducir esto. O sea, si lo quieren aprenderse la tabla, háganlo. Es más, si quieren se las paso. Por ahí la tengo. Ya con todos los valores ya correctos. ¿Vale pues? Pero si no se la quieren aprender, sí, sí, ve la clase de las veces que necesites. Mira, esta clase sí está más intensa. Por eso lo quise dejar. Por eso lo quise dejar para una clase aparte. ¿Cómo obtener estos ángulos notables? Y son bien importantes, son bien importantes. Ya vieron, por ejemplo, en la clase pasada que estábamos intentando resolver un triángulo y nos pidieran el seno de 30, creo. Y entonces, pues tuvimos que recurrir a la tabla, ahí improvisada. Pero ahorita ya les enseñé cómo deducir cada ángulo. ¿Sale pues? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿dónde está? Dijimos que el seno de 135 va a ser igual a raíz de 2 sobre 2. Y en el caso del coseno sería menos raíz de 2 sobre 2. ¿Sale pues? El de 120 va a ser igual que el de 60. Raíz de 3 sobre 2 y menos un medio. Y el de 30 va a ser igual que el de 150, solamente teniendo en cuenta los signos. Un medio y menos raíz de 3 sobre 2. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar a la clase. Yo quería ver ya ejercicios, pero no, creo que ya es mucho ahorita. Es demasiada información. Entonces, los ejercicios los vamos a ver mañana. Ahorita les encargo que llenen la tabla. Si necesitan llenarlas desde cero, háganlo desde cero, para que se comprenda mejor el concepto de todo lo que ahorita se vio. Revisen la clase, ahorita sí está, en cuanto esté lista, la voy a subir para que la chequen de una vez. Es bien importante que sepan cómo llenar esta tabla. Bien, bien importante, ¿vale? Entonces, hasta aquí la dejamos ahorita, muchachos. Si tienen dudas mientras están llenando la tabla, ya saben, me mandan mensaje y con gusto les respondo. Pero sí háganlo, porfa. Sí, sí, en cuanto tengan una duda, me mandan mensaje y adelante, yo les escribo sin problema. ¿Sale pues? Sale pues. Entonces, hasta aquí le dejamos, muchachos. Cualquier duda, ahí estoy. ¿Sale pues? Descansen y nos vemos mañana. Bonita noche.